Octubre de 1962. La humanidad estuvo al borde de la destrucción. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Las fuerzas soviéticas y estadounidenses estuvieron al borde del enfrentamiento por los misiles balísticos y nucleares desplegados en Cuba. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. La administración Kennedy jamás supo que la amenaza nuclear no se limitaba al territorio cubano. En el Caribe, 4 submarinos soviéticos, cada uno cargado con torpedos nucleares, estaban preparados para atacar a la flota estadounidense. Tanto los buques estadounidenses como los submarinos soviéticos podían iniciar una guerra. Si unos desplegaban su armamento, los otros responderían con el suyo, iniciándose así la contienda. Y a punto estuvo de producirse el 28 de octubre cuando uno de los submarinos se vio obligado a salir a la superficie y su capitán ordenó preparar un torpedo nuclear. Me quedé totalmente sorprendido y estupefacto al darme cuenta de lo cerca que habíamos estado de iniciar una guerra nuclear los soviéticos y nosotros, sobre todo cuando uno de nuestros buques detectó la presencia de los submarinos. Crisis de los misiles. El desenlace. En la primavera de 1962, el tren del presidente del Partido Comunista salió de San Petersburgo en dirección norte hacia Murmansk, base de la flota soviética del norte. Nikita Khrushchev, presidente del partido, estaba decidido a calentar la Guerra Fría. Acababa de aprobar la llamada Operación Anadir, un plan secreto para proporcionar a la Cuba de Fidel Castro el armamento necesario para retar a Estados Unidos en su propio patio trasero. Se ordenó el envío a Cuba de cientos de barcos mercantes soviéticos con armas nucleares de corto alcance. Bajo la supervisión del general Anatoly Gribkov, la operación se llevó a cabo en total secreto. Lo hicimos en secreto porque sabíamos que si los estadounidenses tenían información sobre la presencia de militares soviéticos en Cuba, intervendrían. No iban a permanecer al margen sin hacer nada para evitarlo. En la sala del Pentágono, donde se reunía el gabinete de crisis, los generales ya sabían que la isla estaba siendo transformada en cabeza de playa soviética. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto Khrushchev a llegar? A comienzos de septiembre de 1962, Kennedy lanzó una dura advertencia al dirigente soviético. El presidente Kennedy había dejado muy claro que no toleraríamos la instalación de armas nucleares en suelo cubano. Lo había manifestado públicamente. Khrushchev había dicho que no era su intención instalar allí armas nucleares y Kennedy le respondió: entendemos que usted no está instalando armas nucleares, pero si lo hace tendremos que responder. Eso implicaba, según sus palabras, que atacaríamos, es decir, que se crearía una situación muy peligrosa. Khrushchev y su secretario de Defensa, Malinovsky, tomaron la palabra a Kennedy, pero en lugar de retirarse decidieron seguir adelante. Cuando Kennedy habló el 5 de septiembre, dijo que Estados Unidos podía utilizar todas las armas posibles, incluidas las nucleares. El 7 de septiembre, es decir, 2 días después, Khrushchev decidió que era necesario enviar armas nucleares tácticas a Cuba. Malinovsky le preguntó si el envío de armas nucleares tácticas a Cuba sería aceptado por la máxima autoridad de la Unión Soviética, y Khrushchev dejó clara su decisión en el documento. Sí, sí, se envían, se envían. El 15 de septiembre llegaría a Cuba el primer envío de misiles balísticos de alcance medio. Khrushchev recurrió entonces a la 69 Brigada Submarina con base en la bahía de Saida, una antigua villa pesquera del extremo septentrional de la península de Kola, 32 kilómetros al norte de Murmansk. Bajo el nombre cifrado Operación Kama, ordenó que se cargaran armas nucleares tácticas en submarinos soviéticos para ser enviadas a las hostiles aguas del Caribe. El plan suponía el despliegue de 4 buques diésel en Mariel,
un puerto de aguas profundas a 40 kilómetros al oeste de La Habana. Por primera vez, cada uno de los buques iría equipado con un arma nuclear. El 1 de octubre estábamos listos para partir cuando de repente recibimos la orden de cargar armas especiales. Y por supuesto, en aquellos tiempos, armas especiales era sinónimo de torpedos nucleares, es decir, palabras mayores. Con anterioridad, los encargados de la acción propagandística nos habían dicho que permaneciésemos en el primer compartimento junto a las armas nucleares para que la tripulación se fuera acostumbrando a la presencia de los torpedos nucleares. Un agente político acompañaría cada torpedo en su viaje a Cuba. Durante el siguiente mes tendría que dormir en una litera junto al arma. Su misión consistiría en asegurar que el torpedo estaba listo para ser lanzado, pero ¿quién tendría que dar la orden? Solo se podrían activar las armas si recibíamos una orden expresa. Pero circulaban órdenes contradictorias, como por ejemplo las del almirante Ribalco. Aunque se oponía a la operación, Ribalco insistía en que, dadas ciertas circunstancias, el capitán se reservaba el derecho a abrir fuego sin el permiso de Moscú. Ribalco dijo: bien, tomen papel y lápiz y escriban. Los torpedos especiales solo podrán ser lanzados en las siguientes circunstancias: si estamos en las profundidades o en superficie y se produce una fuga de agua o algún otro percance en el submarino. A primera hora de la mañana del 1 de octubre de 1962, los 4 submarinos, el B-130, 36, 59 y el B-4, soltaron amarras y tomaron rumbo al mar de Barents. Cada uno de ellos transportaba un arma nuclear de 15 kilotones capaz de destruir todo lo que encontrase en un radio de 10 millas. Uno de nosotros preguntó: al final, ¿a dónde vamos? Y la respuesta fue muy sencilla. Al salir de la bahía, tomen rumbo a la izquierda. Mientras los submarinos pasaban junto a los barcos de la flota rusa del norte, las tripulaciones fueron informadas de que iban a realizar maniobras cerca de la costa de Siberia. Mis familiares no sabían a dónde íbamos. La orden había sido muy estricta. Yo no estaba autorizado a comentar nada. En realidad, los hombres a bordo de los 4 submarinos iban en sentido opuesto, camino de su peor pesadilla. A medida que la tensión en torno a Cuba crecía, los estadounidenses se preparaban para una posible guerra. Miles de soldados fueron concentrados en las bases del sureste en estado de alerta total. Nadie sabía que el 1 de octubre de 1962, 4 submarinos soviéticos cargados con armamento nuclear letal iban camino de Cuba. Ni siquiera las tripulaciones de los mismos submarinos. Cuando los submarinos se sumergieron para evitar la vigilancia de los efectivos de la OTAN, fue cuando los capitanes desvelaron la verdad de la operación. La misión consistía en dirigirse hacia Cuba, evitando todo contacto con el enemigo y establecer una base de submarinos a 50 millas de la costa enemiga en un plazo exacto de 20 días. Las tripulaciones de los 4 submarinos se enfrentaban a un destino más que incierto. Estábamos condenados a muerte. Para la operación se habían dispuesto 4 submarinos diésel que no estaban preparados para aquel clima. Las cálidas aguas del Caribe no eran el único problema. El 9 de octubre el huracán Daisy había experimentado un giro cerca de la costa de Nueva Escocia y se dirigía velozmente hacia el este siguiendo el rumbo de los submarinos. Vientos de 160 kilómetros por hora y olas de 9 metros impedían a los barcos estadounidenses seguir el rastro de los submarinos, pero además dificultaban enormemente las condiciones de vida a bordo. En aguas tan turbulentas era necesario cerrar la compuerta del snorkel para que no se inundara la toma de aire. Consecuentemente, los motores tenían que alimentarse del aire del interior del submarino, lo que provocaba un tremendo vacío y emanaciones tóxicas en todo el buque. El efecto era tan intenso que provocaba hinchazón en los ojos de los tripulantes e incluso acababa con los empastes de los dientes de los marinos. Jamás me había enfrentado a una tormenta semejante. Nunca jamás. No sé cómo describirla. Cuando el buque atraviesa una situación tan infernal, uno no sabe dónde está el agua, el cielo ni el fondo del mar. No sabes nada. Cuando la tormenta remitió, los buques continuaron su camino hacia Cuba. Nadie a bordo sabía que la decisión de Moscú era levantar bases de lanzamiento de misiles nucleares en la isla, pero Washington mostraba cada vez más recelos.
El 14 de octubre, un avión U-2 pilotado por el comandante Richard Heiser sobrevoló Cuba siguiendo una trayectoria a 95 kilómetros al oeste de La Habana. En tan solo 6 minutos tomó 928 fotografías en un área de 120 kilómetros. El Centro Nacional de Interpretación de Muestras Fotográficas de Washington las analizó al día siguiente. En ellas se apreciaban diversas bases de lanzamiento capaces de atacar ciudades tan distantes como Seattle, Washington o Lima en Perú. Las fotografías venían a demostrar que Khrushchev había mentido. Me quedé estupefacto. No me lo podía creer. Ni entendía los motivos de Khrushchev, porque podía haber comprendido que nosotros nos veríamos obligados a dar una respuesta militar, y eso podría haber sido muy peligroso para él y para nosotros. Por aplastante mayoría, la decisión de los consejeros de Kennedy fue invadir. Creían que había que retirar aquellas armas antes de que estuviesen operativas. Kennedy se dirigió al expresidente Dwight Eisenhower. Ambos habían estado muy unidos en los últimos 2 años y en calidad de excomandante supremo de las fuerzas en la Segunda Guerra Mundial, Ike era un importante aliado. Así pues, el presidente ordenó a su secretaria que activase el dictáfono de la Casa Blanca para que quedase grabada su conversación. Soviet Union, Khrushchev announces tomorrow, which I think he will, that if we attack Cuba, that it's going to be nuclear war. What's your judgment as to the chances they'll fire these things off if we invade Cuba? I don't believe it they. You don't think they will? In other words, you would take that risk if the situation seems desirable. As a matter of fact, what can you do? If this thing is such a serious thing here on our flank, that we're going to be uneasy, and we know what this thing's happening now. All right, you've got to use something. Right. Something may make these people shoot them off. I just don't believe this will. Yeah, right. Then, of course, I'll say this. I'd want to keep my own people very alert. Yeah. No, hang on tight. Yes, sir. Thanks a lot, General. All right, thanks. All right. El 18 de octubre, a las 2 semanas y media de iniciada la operación, los 4 submarinos ya habían alcanzado las cálidas aguas del Caribe. Moscú había estado siguiendo de cerca la creciente actividad militar de Estados Unidos, pero Khrushchev no mostraba síntomas de volverse atrás. Entonces nos pusieron en una alerta de 4 horas. ¿Qué significaba aquello? Pues que estuviésemos preparados para desplegar las armas. Estábamos totalmente preparados para lanzar las armas. Si éramos atacados, estábamos en condiciones de responder. Estábamos dispuestos a asumir cualquier orden posible. Pero las órdenes no se limitaban a responder a un posible ataque estadounidense. Los submarinos tomaron posiciones para interceptar buques de la Marina de Estados Unidos en caso de una invasión. Los soviéticos contaban con la capacidad de acabar con una parte importante de la flota atlántica. Hubiera sido una horrible matanza. Se habría derramado demasiada sangre. ¿Y por qué? Porque las tropas cubanas y las nuestras estaban en posición de combate para evitar cualquier agresión. ¿Se lo imagina? Mientras tanto, la Junta de Mandos ignoraba que la decisión de invadir desencadenaría una devastadora respuesta nuclear. Así pues, se reunió en el Pentágono a fin de trazar sus planes de contingencia para un conflicto bélico. McNamara se dirigió a la Casa Blanca con la recomendación de un masivo ataque aéreo seguido de una invasión. Teníamos un plan de contingencia para atacar Cuba. Estábamos preparados para hacerlo. El primer ataque aéreo hubiera consistido en 1080 salidas, es decir, algo realmente masivo. En una reunión con Kennedy que duró todo el día, debatimos si seguir adelante o no con el plan de ataque. El 21 de octubre, Moscú envió a los submarinos la orden de cargar las armas nucleares, sumergirse y evitar ser interceptados. Transcurrieron 5 largos días y noches hasta que Moscú volvió a ponerse en contacto con los mandos a bordo de los submarinos. Durante aquel prolongado silencio, quedaba en manos de cada uno de los capitanes la decisión de llevar al mundo o no a un conflicto nuclear. Nos tuvieron a la espera a ver qué pasaba. Si las cosas se complicaban, se daría la orden de lanzar los misiles. Y se habrían lanzado. Y si ellos hubiesen atacado, habríamos muerto. Nadie hubiera vacilado ante la posibilidad de morir. Washington todavía tenía que hacer públicas las pruebas fotográficas, pero todos los indicios del mando central en Moscú parecían sugerir que la operación de instalar bases de lanzamiento de misiles en Cuba había quedado en suspenso. La mañana del 22 de octubre, Khrushchev se mantenía a la espera de que Washington diera el siguiente paso.
Creía que era posible una invasión estadounidense en Cuba, pero de producirse, contaba con los 4 submarinos en posición de asestar un duro golpe a la Marina de Estados Unidos. Mientras los militares se preparaban para la guerra, el presidente Kennedy buscaba la forma de salir de aquel atolladero. Aunque desconocía por completo la presencia de armas nucleares tácticas entre sus buques y la costa de Cuba, el presidente tenía el presentimiento de que Khrushchev iniciaría una escalada de hostilidades. Kennedy grabó sus reflexiones. missile sites and on Cuban aviation to a blockade. I was most anxious that we not have to announce a state of war existing, because it would obviously be bad to have the word go out that we were having a war, rather than it was a limited blockade for a limited purpose. Era la política de contención que la historia exigía. McNamara cree ahora que si hubieran prevalecido las opiniones de los llamados halcones, el presidente habría enviado a sus soldados a una gran catástrofe. Si nuestras fuerzas hubieran invadido Cuba, los soviéticos habrían respondido con armas nucleares. Habrían respondido con ataques nucleares a bases aéreas del sureste de Estados Unidos. Los soviéticos, sin duda alguna, habrían lanzado algunos de sus misiles contra ciudades de la costa este. E inevitablemente se habría desencadenado una guerra nuclear. La tarde del 22 de octubre de 1962, el pueblo estadounidense fue finalmente informado. Desde el despacho Oval, el presidente hizo saber a la nación que la Unión Soviética había iniciado un camino que amenazaba con aniquilar a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Mientras Kennedy firmaba la proclamación de la cuarentena, Khrushchev sabía que su operación secreta finalizaba. Kennedy había arrojado el guante. Khrushchev tenía ahora que decidir si la seguridad de un país aliado y la ventaja táctica de la instalación de misiles de alcance medio justificaban una guerra a gran escala. Khrushchev quería persuadir a su pueblo de que nada malo estaba ocurriendo y que por tanto no había motivos de alarma. Para suavizar los ánimos, él y muchos otros miembros del partido se fueron al Teatro Bolshoi. Estoy seguro de que sus cabezas estaban en otro lugar. No era momento de hablar de ballet. Sin saber qué hacer, el mando naval de Moscú se limitó a cortar toda comunicación con los submarinos, que se vieron solos y perdidos en aguas hostiles. Normalmente solíamos recibir información de Moscú, pero en aquellos momentos no llegaban órdenes. Otro oficial y yo decidimos obtener la información por nuestra cuenta. Apartamos a los oficiales de menor rango que estaban en la sala de transmisiones y nos pusimos a tratar de sintonizar la voz de América. Y así fue como nos enteramos del bloqueo a Cuba. In brief, here's what the U.S. will do militarily under the President's announcement. U.S. planes and radar picket ships have begun a tight 24-hour surveillance of all ships headed toward Cuba. If we find the vessel is carrying what is called an offensive weapon to Cuba, we then will order it to stop. If it won't stop, our crews have orders to shoot to sink. In short, we are getting ready, get set, and all of our forces wait for, all they wait for is the word go. 60 ciudades serían inmediatamente barridas del mapa y 80 millones de estadounidenses serían las víctimas, morirían al instante. ¿Puede imaginarse cómo se reacciona al recibir este tipo de información? It's all happening in a dark, squall-tossed ocean.
raked by rain amid whitecaps 3 feet high. Somewhere in the Caribbean, some ship captains who yesterday thought they'd be docking in a Cuban port tonight, they await further orders. Los periscopios llamaron la atención de los pilotos de la Marina de Estados Unidos que patrullaban la zona de exclusión. Washington intuía que los submarinos soviéticos se habían ubicado para abrir fuego contra la flota estadounidense. Nos preocupaban mucho aquellos submarinos soviéticos, porque tanto el presidente Kennedy como yo sabíamos que, en primer lugar, había que ser muy cautos con ellos, ya que podían atacar a la Marina de Estados Unidos. Y eso había que evitarlo. Y en segundo lugar, porque si lanzábamos un ataque contra los submarinos, se podría iniciar un conflicto que desencadenaría una guerra a gran escala. Más, no sabíamos que aquellos submarinos llevaban armas nucleares. Washington tampoco estaba al tanto de las deterioradas condiciones a bordo de los submarinos. El suministro de agua potable era casi inexistente, la temperatura había alcanzado los 60 grados centígrados y los tripulantes estaban extenuados. La situación era insostenible. Era imposible soportar aquellas infernales temperaturas de hasta 60 grados centígrados en el interior del submarino. La temperatura del agua era de 30 grados y en el interior se alcanzaban los 60. El sudor provocaba erupciones en la piel. Todos nuestros cuerpos estaban cubiertos de sarpullidos. Eran unas heridas horribles. Muchos perdieron la mitad de su peso. Parecían supervivientes del campo de concentración de Auschwitz. Eran huesos y piel. Pero había que aguantar y lo hicieron gracias a su voluntad de hierro. Anatoly Andreev era el oficial de comunicaciones a bordo del B-130. Escribió un diario a su esposa. En algunas de sus reflexiones manifestaba sus dudas de que ella pudiera algún día leerlo. Apenas puedo ver. Me duelen mucho los ojos debido al sudor. Y además no tenemos nada con que secarnos ni limpiarnos. Todo, la ropa interior, los pantalones y las camisas están inservibles. Parecemos animales salvajes. El 23 de octubre la Casa Blanca recibió la respuesta oficial de Khrushchev al ultimátum de Kennedy. Le anunciaba que el bloqueo auguraba una guerra y que trataría de romper la línea de cuarentena nada más activarse a las 10 de la mañana del día siguiente. Khrushchev llegaba incluso a manifestar que los submarinos soviéticos estaban dispuestos a abrir fuego. Lo que no dijo al mundo fue que cada uno de ellos llevaba a bordo un arma secreta que podía cambiar el curso del conflicto en un instante. Cuando Kennedy le dijo que inspeccionarían todo el cargamento con destino a Cuba, Khrushchev declaró que si intentaba tomar acciones contra cargueros soviéticos, ordenaría a sus submarinos que los hundieran. Pocos días después, se pondrían a prueba las amenazas de Khrushchev y el temple de los mandos a bordo de los submarinos. El comienzo de la guerra parecía inevitable. En todo el país se estaban preparando refugios nucleares para acoger a 100 millones de estadounidenses. Las tiendas de alimentación quedaron vacías de suministros y empezó a cundir el pánico. En el Vaticano se celebró una vigilia con velas. Muchos eran los que rezaban pidiendo la intervención divina. En Washington y Moscú ambos dirigentes estaban extenuados. Llevaban 3 días sosteniendo un cara a cara y de pronto, el 26 de octubre, Khrushchev parpadeó. The following is the text of President Kennedy's statement of noon. I welcome Chairman Khrushchev's statesmanlike decision to stop building bases in Cuba, dismantling offensive weapons, returning them to the Soviet Union under UN verification. Una vez más, Kennedy pidió consejo al expresidente Eisenhower. Hello? Joe, how are you? Pretty good, thank you. Oh, fine. General, I just wanted to bring you up to date on this matter because I know of your concern about it. We got, Friday night, got a message from Khrushchev, which said that he would withdraw these missiles and technicians and so on, providing we did not plan to invade Cuba. Well, we don't plan to invade Cuba under these conditions anyway. So if we can get them out, we're better off. I quite believe this is a very conciliatory move he's made. Right. Provided that he doesn't say that... Oh, well, I agree. That's why I don't think the Cuban story can be over yet.
I think we will retain sufficient freedom to protect our interests. If they engage in subversion, if they attempt to do any aggressive action, so on, then all bets are off. Well, we'll stay right at it, and I'll keep in touch with you, General. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Kennedy estaba en lo cierto. La crisis cubana distaba mucho de haber finalizado. En el Caribe, los 4 submarinos soviéticos seguían sin tener noticias de Moscú. Permanecían en posición de combate, listos para entrar en acción. Durante 36 horas estuvieron preparados para lanzar las armas nucleares y aceptar así la sentencia de muerte que estaban seguros iban a sufrir. El capitán puso el submarino en posición de combate. No excluyó la posibilidad de que hubiera lanzado el arma nuclear que llevaba a bordo. Estaba preparado para ello. Los torpedos estaban listos. Lo único que había que hacer era dejar entrar el agua y abrir fuego. 27 de octubre de 1962. A lo largo de la línea de exclusión, el USS Cecil mantenía la vigilancia. La tripulación en alerta de combate estaba lista para iniciar la ofensiva. Khrushchev había anunciado su intención de retirar los misiles de Cuba, pero Washington quería una confirmación. La misión de Cecil era vigilar los misiles cuando abandonasen la isla y asegurarse de que Khrushchev cumplía su promesa. Yo ya me había dado cuenta de que era una situación muy tensa para todo el planeta. Y sabía que si las cosas se complicaban, no era difícil imaginar los horrores de una tercera guerra mundial. A 10 millas al oeste, el submarino B-36 había salido a la superficie. Estaba sin baterías y su tripulación a punto de venirse abajo. El silencio en la sala de transmisiones alcanzaba ya su 7º día. Sin noticias de Moscú desde el 22 de octubre, el capitán no sabía si ambos bandos habían entrado ya en guerra. En la última transmisión recibida del centro de combate de Moscú se le había pedido que adoptara posición de combate y que evitara todo contacto con el enemigo. El 29 de octubre recogimos un tenue contacto por radar. Al acercarnos al lugar, la señal del radar desapareció, de modo que pensamos que se trataba de un submarino. En aquellos momentos, los rusos sabían que habían sido localizados. El teniente Zhukov se puso a la escucha e informó del contacto. Inclinación a estribor 0,45, máxima velocidad, corto. El capitán Alexei Dubrivko ordenó una inmersión de emergencia. Decidimos tratar de evitarlo. Los marineros estaban impacientes y preguntaban al capitán qué hacer si eran atacados. El capitán les dijo que había que esperar. El buque se aproximaba a una velocidad de 25 nudos. Se dirigía directamente hacia el submarino. A menos que los estadounidenses cambiaran el rumbo, las dos superpotencias podían colisionar. Entonces la pantalla del radar del Cecil se quedó en blanco. Habíamos perdido el contacto por radar y estábamos tratando de establecerlo por sonar. En aquellos momentos no sabíamos exactamente dónde estaba. De pronto, el destructor estadounidense se cruzó en el rumbo del submarino B-36 y llegó a estar a escasos 9 metros de partirlo en dos. Aquello habría enviado a toda la tripulación a un cementerio marino justo en el extremo oriental del Triángulo de las Bermudas. Creo que trató intencionadamente de embestirnos. Nos vio. Yo le escuché. Al principio nos detectó mediante radio y a continuación se vino hacia nosotros. Andreev me dijo: le he estado observando, capitán. Estaba detrás de usted y cuando el Cecil giró sobre nuestras cabezas, vi cómo se le ponía el pelo blanco. Durante 17 horas continuó la persecución. Los rusos trataban desesperadamente de escapar. Lanzaron cargas de profundidad falsas, intentaron seguir la estela del destructor e incluso se quedaron 4 horas sobre el fondo del océano. Pero todas aquellas tácticas resultaron infructuosas. El USS Cecil mantenía su estrecha vigilancia. La tripulación del B-36 se encontraba en una situación infernal a 30 metros de la superficie. El oficial Andreev escribió de nuevo en su diario a su esposa para explicar lo que él y sus compañeros estaban sufriendo. La situación es muy tensa. 6 destructores y unos 10 aviones de reconocimiento nos persiguen. Todos estamos al borde. No entiendo qué está pasando. O bien nos están sacrificando por una gran causa o no sé a qué se debe todo esto. Nuestros amigos estadounidenses nos tienen atrapados. Ni siquiera nos dejan sacar las narices fuera. En estos momentos el capitán está empezando a perder la calma.
La tripulación estaba ansiosa por tomar la iniciativa mientras el tiempo actuara a su favor. Viendo que el Cecil se acercaba cada vez más, los marineros se dirigieron al capitán para pedirle que abriera fuego. Dubrivko estuvo a punto de hacerlo. Creía que los estadounidenses provocaban un enfrentamiento. Realmente tenía ganas de abrir fuego contra él. Sí. Estaba deseando lanzarle aquellos 5 torpedos. Nos había visto. Pero Dubrivko resistió. Algo le impulsó a no abrir fuego y a aceptar la humillación de ser detectado y llevar al submarino a la superficie. Aún hoy se pregunta por qué no atacó. Quizá al igual que el capitán del USS Cecil, pensó en las consecuencias. Esperaba que él, al igual que yo, no quisiera iniciar la Tercera Guerra Mundial por su cuenta y riesgo. Pese a todo, ni el capitán ni nadie en Estados Unidos sabía exactamente que el submarino llevaba cargamento nuclear. Una serie de errores de cálculo y malas interpretaciones a punto estuvieron de acabar en una guerra nuclear. En un plazo de 12 horas, volvería a repetirse la situación con otro submarino y otro destructor de Estados Unidos. En esta ocasión, ambos bandos llegaron a calibrar sus respectivas armas y a prepararse para abrir fuego. La mañana del 25 de octubre, los tripulantes de un segundo submarino sabían que los estadounidenses les seguían. Escuchamos que desde tierra se lanzaba una orden a un avión. La interceptamos. Le ordenaban dirigirse a una determinada posición que imaginamos era la misma que teníamos nosotros. Así pues, supimos que el avión nos estaba siguiendo. Uno de mis oficiales de radio interceptó la orden a aquel avión que llevaba armas preparadas. Y así fue como supimos que la situación era bastante peligrosa. Tras estar escondido 4 días, el submarino B-130 necesitaba salir a la superficie. La tripulación apenas tenía aire que respirar y las temperaturas alcanzaban los 60 grados. Estaban a 300 millas al noreste del Canal de Caicos cuando un P-3 de la Marina de Estados Unidos apareció en el luminoso cielo y los localizó. El capitán Shumkov ordenó una inmersión a 120 metros. Llevaba 4 días sin dormir, tenía el cuerpo cubierto de erupciones, apenas veía y le estallaba la cabeza debido a la inhalación de gases tóxicos. Pero no quedaba otra salida porque las cosas volvían a torcerse. Uno de los mejores buques antisubmarinos de la flota, el USS Blandy, recibió órdenes de perseguir al submarino ruso. El capitán Ed Kelly, al timón, estaba decidido a encontrarlo. El Blandy estaba en total alerta de combate. Había munición preparada en el puente y en las salas de máquinas. Los erizos de metal estaban montados y listos para ser lanzados. Las cargas de profundidad también estaban dispuestas. Todo estaba listo. Así pues, nos encontrábamos en disposición de hacernos con él. Aquella noche el Blandy navegó con las luces apagadas, manteniendo un estricto silencio en la sala de transmisiones, mientras Shumkov continuó sus intentos por esquivarlo lanzando una orden de paro total. El B-130 estuvo moviéndose durante horas en un silencio sepulcral, limitándose a escuchar. Sabíamos que la situación era extremadamente grave. Uno de los indicios era que no había conversaciones que pudiéramos interceptar. Aquel silencio sepulcral indicaba que algo iba a ocurrir. Algo que podía ser una guerra. La información fue transmitida al mando superior, con el que habíamos establecido contacto. En aquellos momentos tuve la sensación de que estábamos hurgando en el cañón de un arma cargada. El USS Blandy había perfeccionado la técnica del lanzamiento de granadas sobre el costado de un submarino para obligarlo a salir a la superficie. El capitán Kelly entendía que todo capitán de submarino reconocería la señal y que por tanto sabría cómo actuar. Entonces se produjo una segunda explosión. Escuché el impacto sobre el metal muy cerca. Mi primera impresión fue que había empezado a atacarnos. Estábamos a una profundidad de 160 metros y recibimos la información de que teníamos un boquete en el costado. Con 16 atmósferas de presión se crea una especie de densa neblina y hay agua por todas partes. Yo estaba en la sala de electricidad y cada segundo que pasaba era como una eternidad. Con la fuga de agua reparada temporalmente, Shumkov
contaba con otras 15 horas para contemplar su propia muerte. Se preguntaba si debería llevarse consigo también al enemigo para asegurarse de que en aquella refriega ambos bandos perdiesen. Creí que hundirnos sin utilizar nuestras armas sería una estupidez. Además, no sabíamos si había guerra o no. Sin tener aquella información confirmada, hundir el submarino era una tontería y no tenía ningún sentido. De modo que decidí salir a la superficie. Me pareció lo más sensato. Shumkov recordaba las instrucciones recibidas en la bahía de Saida: evitar todo contacto y abrir fuego si era atacado. Pero ¿había sido atacado realmente? ¿Qué hacer con el arma nuclear de 15 kilotones que llevaba? Podría barrer todo en un radio de 10 millas. Así pues, al subir a la superficie, ponía fin a la persecución, pero seguía sin saber si las dos superpotencias habían entrado en guerra. Salimos a la superficie a las 8 o 9 de la mañana y vi que había un barco a unos 50 metros de nosotros. Creo que era el Blandy. Traté de subir al puente, pero apenas podía caminar. Percibiendo que el submarino se rendía, el capitán Kelly hizo girar el destructor en un círculo en torno al submarino. Estaba dispuesto a cualquier cosa. Habían traído munición de la sala de operaciones. Había munición para los cañones de 3 y 5 pulgadas del puente. En teoría, llegado el caso, lo único que había que hacer era dar la orden de abrir fuego. El protocolo exigía que el Blandy no apuntase sus cañones contra el submarino para demostrar que no tenía intenciones hostiles. Pero los operadores de los 5 cañones de 5 pulgadas del Blandy, por error, los apuntaron contra el submarino, dando así a entender su intención de hundirlo. Mi único temor era que los estadounidenses trataran de capturarme mientras salía a la superficie. Entonces no me habría quedado otra opción que hundir el buque y tratar de salvar a la tripulación, aunque los estadounidenses nos tomaran por rehenes. Es difícil decirlo ahora, pero quizá en aquella situación yo hubiera lanzado las armas nucleares sin permiso. Todos los tripulantes del Blandy observaban al submarino. Todos, salvo el capitán, que vio cómo giraban los cañones y se percató del significado que el mensaje tenía para el enemigo. Kelly ordenó rectificar la operación. Digamos que se produjo un empate. No había ninguna necesidad de provocar una tercera guerra mundial. Los capitanes de ambos buques sabían que habían estado a punto de activar los primeros disparos de la siguiente guerra. Da pánico pensar en qué pudo haber acabado todo aquello. Creo que la gente no es totalmente consciente, porque no conoce los detalles, de lo cerca que estuvo el planeta de sufrir una catástrofe nuclear. El capitán Shumkov respiró de nuevo cuando la torreta del destructor empezó a moverse. ¿Habría sido capaz de dar la orden que desencadenara una guerra nuclear? Su primer oficial no tiene dudas al respecto de lo que él hubiera hecho. Los estadounidenses estaban acercándose. ¿Qué pensaban? ¿Que yo no iba a hacer nada? No teníamos ningún tipo de comunicación, ni órdenes de nuestros mandos, ni de Moscú. Y estábamos allí. ¿Se creían que no íbamos a responder? Yo habría lanzado el misil contra los estadounidenses. Una guerra nuclear se había evitado de nuevo. Los 4 submarinos de la 69 Brigada Foxtrot finalmente tuvieron noticias de Moscú. La misión quedaba cancelada. La operación Kama se daba por culminada. Tenían ahora que iniciar un largo viaje de vuelta a casa. Todos los submarinos, salvo uno, se habían visto obligados a salir a la superficie. El B-130 avanzaba a 3 nudos. 2 de sus 3 motores no funcionaban. El peso del capitán Shumkov había pasado de 65 kilos a tan solo 39, pero al menos él y los demás habían sobrevivido. Regresar fue duro. Nadie sabía qué hacer con nosotros, si tratarnos como a héroes o como a criminales. Por supuesto que era más fácil tratarnos como a criminales, de modo que durante mucho tiempo sufrimos una enorme presión. Uno de los altos cargos nos dijo, ¿saben una cosa? No esperábamos que regresaran vivos. El B-130 tardó un mes en cubrir el recorrido hasta la bahía de Saida. El 6 de diciembre de 1962, un destacamento de marineros de infantería naval les daba la bienvenida en un acordonado muelle. Después de todos los avatares sufridos, los tripulantes fueron sometidos a arresto domiciliario en el interior del submarino. El alto mando soviético no mostró el más mínimo gesto de simpatía hacia ellos.
Para Moscú lo importante era que los buques tenían la orden de no ser detectados y no la habían cumplido. Se nos hizo una pregunta muy directa. ¿Por qué salieron a la superficie? Tratamos de explicarlo, pero ellos seguían haciendo la misma pregunta. ¿Por qué salieron a la superficie? Daba la impresión de que lo habíamos hecho por pura incompetencia. Puedo asegurarle que lo que nos ocurrió al regreso fue más infernal que la campaña en sí. No es que tenga nada en contra de la Marina soviética, pero le aseguro que preferiría ir en otra misión a Cuba que pasar de nuevo por todo lo que tuvimos que pasar a nuestro regreso. El 15 de diciembre el último buque, el B-4, llegaba finalmente a casa. Para entonces la sentencia ya estaba dictada. El comandante del escuadrón, el almirante Leonid Ribalko, que se había opuesto a la operación desde el principio, iba a ser el chivo expiatorio. Fue obligado a retirarse. Las tripulaciones no recibieron ningún tipo de condecoración ni compensación económica. No se hizo nada que pudiera indicar que aquello sí había producido. El alto mando soviético se limitó a retirar la operación Kama de su historial, pero en Washington los principios se vieron modificados para siempre por la experiencia. Para ellos fue, sin embargo, un encuentro que no estaban dispuestos a olvidar. La lección de la crisis de los misiles en Cuba y la lección para la humanidad es esta. En la guerra todo puede escapar a nuestro control. Y en aquel caso se escapó al control de ambos bandos. Se le fue de las manos a Khrushchev y a Kennedy. En una guerra nuclear nunca habrá nada que aprender. Si cometes un error vas a destruir naciones enteras y, por tanto, la lección de la crisis de los misiles en Cuba que la humanidad ha de aprender es esta. La indefinida combinación de error humano y armas nucleares puede destruir naciones. Tenemos que avanzar en la intención de eliminar las armas nucleares totalmente o casi totalmente, de modo que las que permanezcan no tengan el potencial de destruir naciones. Esa es la lección. Robert McNamara finalmente tuvo noticias de las armas nucleares a bordo de los submarinos durante un viaje a Moscú en el año 2000. El presidente John Kennedy jamás llegó a enterarse, pero la crisis de octubre de 1962 le había impulsado a actuar. Durante los 4 meses siguientes negoció un amplio tratado de prohibición de pruebas, que sería un gigantesco paso adelante hecho posible porque, tal y como manifestara al pueblo de Estados Unidos, había vislumbrado el abismo y, en consecuencia, había comprendido que en una guerra nuclear los frutos de la victoria son nada más que ceniza en nuestras bocas.